caso, pues yo aquí decidí crear un reloj inteligente en que, como dice aquí, ya hay muchos diseños de reloj inteligente, ya sea para recibir llamadas, responder mensajes, entre muchas cosas. En ese motivo, pues pensaría yo que tendría un uso más importante, además de lo mencionado. Aquí coloqué con una visión empresarial y saludable. Listo, entonces implementar un reloj como un sistema para el cuidado de la salud. La salud es un elemento muy importante y fundamental, por ese motivo, pues pienso que merece tener una mayor relevancia e importancia para la aplicación del uso del IoT. En ese caso, me vería necesario la incorporación de un reloj con un sistema que mida tanto tus pulsaciones cardíacas, además de que cuente con la debida tecnología de prevención. Este caso que permitirá mandar al teléfono mensajes sobre tu estado de salud y posibles alteraciones con diferentes niveles de peligro, con el objetivo de tener una intervención oportuna, ya que tener en cuenta que la muerte repentina ha tenido un alce global muy grande y muchas personas mueren de un paro al corazón y tienen complicaciones en cualquier momento del día. Bueno, este reloj contaría con la tecnología de poder a tiempo enviar una información sobre tu estado y de alteraciones que se presenten. En casos muy graves, que el reloj registre niveles drásticos, eh, podrá pues hacer que el teléfono genere un mensaje en automático de una petición hospitalaria de ayuda con un registro de tu último estado de salud actual, pues que tenga en caso pues que sufra algún desmayo, esto, cosas por así, por complicaciones, ya sea cardíacas y todo eso, pues el reloj automáticamente pues emitirá una petición de ayuda. Y pues aprovechando pues el reloj, pues también pensaría que sería bueno que tuviera pues los recursos en caso de que lo dejaras en casa o algo así, porque puede pasar, y que el reloj cumple las funciones del teléfono, o sea, que tenga una conexión al teléfono para responder mensajes y llamadas. Pues ese es lo que pues pensé en cuanto a la aplicación del IoT, pero en el reloj. Bueno, muchas gracias. Listo, Emerson, vale, muy bien. Bueno, a ver, ahorita reviso si ya está el espacio en la plataforma para que subas la presentación y dejar la evidencia ya. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Bueno, Andrés dice por acá que continúa, entonces listo, dale. Ya dejo de compartir. Listo. Listo, dale, Andrés, no hay problema. Listo, ahora sí voy a presentar. Buenos días. Buenos días. A ver, voy a hacer esta parte de aquí. Bueno, la idea que pensé fue la conversión de un tensiómetro manual para la medición de la presión arterial a través del IoT, ¿no? Eso fue la idea que pensé, dado que digamos que los tensiómetros manuales son los más económicos, ¿no? En ese caso, y podría realizarse la conversión gracias a que son, pues, unos dispositivos muy sencillos. Eh, Hablando de la parte en la cual rodea el brazo, ¿no? Por eso vengo aquí
a hacer algo con esto, pues, con el ya me confundí, perdón, esfigmomanómetro, perdón, o también llamado tensiómetro, que es el instrumento médico pues empleado para medir la, la- la presión arterial, eh, y pues que proporciona una medición claramente en milímetros de mercurio. Mi idea es la siguiente, y aquí decía yo un porqué, ¿no? Claramente los tensiómetros digitales normalmente suelen ser bastante costosos y pues el crear un dispositivo que pueda realizar la conversión de un tensiómetro manual a uno, yo sé que existen bastantes, ¿no? Obviamente tensiómetros digitales como tal en el mercado, pero pues a ello yo me iba al costo como tal de lo que sería ese tensiómetro. Pero entonces digamos que realizar la conversión de los tensiómetros manuales bajaría pues el costo, y sería más accesible pues para las personas que, pues no tienen, digamos, el dinero suficiente, ¿no? Para realizar estos chequeos de control de la presión arterial. Mm, y pues también, claramente, pues hacer la integración del Internet de las cosas, que esto ahorita más adelante lo voy a explicar. La integración, pues, claramente con el IoT nos daría la oportunidad de prevenir y reaccionar a tiempo real, pues en ciertos rangos de presión arterial que pueden ser peligrosos para la salud del paciente, paciente hipertenso, mediante el envío de esta lectura al médico de cabecera, o pues para que en rangos específicos se pueda enviar y pues el médico pueda tomar una decisión, porque muchas veces pues esto puede afectar gravemente al paciente, pudiendo provocar un ACV o un, eh, sí, o un problema cerebrovascular que, que se podría prevenir, pues si se controla, ¿no? Si se sabe, pues, controlar a tiempo. Mm, listo. Y por aquí yo ya tenía, digamos, un diagrama que quería explicar muy rápidamente, y sería pues cómo funcionaría en mi cabeza lo que me proponía hacer. Entonces, pues yo pensaba que el dispositivo propio pudiese conectarse de una vez, como debería ser, a Internet, y de ahí se replicara, si es necesario, al dispositivo móvil del médico, y pues también para guardar unos registros en el dispositivo de la persona, pues porque siempre es importante darle un poco de información a la persona, porque pues también hay personas que saben, entonces pues también ellos van a controlar su propia presión. Eh, Claramente podría ser bidireccional lo que sería la respuesta, digamos, la conexión con el dispositivo móvil del médico, porque pues podría enviarle una alarma o enviarle un mensaje o enviarle un aviso, ¿no? Que nos permita pues la prevención, ¿no? A esa persona. O pues si ya es muy grave, pues no sé, hacer algún pedido de alguna ambulancia o alguna cosa así, pues que le mejore esa parte. Y listo, como idea de lo que sería para el IoT, esto sería mi idea. Entonces, la conversión de un esfigmomanómetro manual a digital para la conexión con IoT. Eh, Leí un par de artículos, eran relacionados con este tema, y hay bastante información interesante para la conversión y se me olvidó ahorita, la regulación de los datos como tal, la nivelación, hay unos cositos. Y pues no es la primera, así que pues por ahí hay algunas cositas para leer. Lo puse aquí por si se quería leer en algún momento. Bueno, no siendo más, no me extiendo más. Muchas gracias. Listo, Andrés, vale, muy bien. Entonces ahorita para que revisen el espacio en la plataforma para que suban la presentación, ¿listo? Bueno.
¿Alguien que desee continuar? ¿O otra vez dedocráticamente? Andrés, estás compartiendo pantalla todavía. Qué pena, profe, no pasa nada igual tampoco. No, no, tranquilo, sino que pues por Sí. más ahí. Listo. Eh, no sé Dime, dónde. Andrés. Aquí. Vaya. No, qué pena, es que no sabía dónde dejar de compartir. Ah, bueno, listo. Entonces, Juliana, para que continúes. Bueno, si no está Juliana, Leonel, no sé si estés ahí para con material para la exposición. Profe, que siga el otro compañero, yo ya lo presento, lo estoy terminando. Es que como por la cita ayer estuve maluco, entonces no lo he terminado, pero Ok. ya no lo termino. Listo, a ver, veamos. Kevin, Un Eh, momento, profe. profe, dice la compañera Nancy que está solucionando un problemita con el micrófono y que ya. listo. Bueno, entonces ahora después de Kevin, pasa a ella. Listo, profe. Listo, profe, ahí puedes mirar. Espera un momento. Listo, ahí sí ya. Listo. Listo, profe. Pues lo que yo pensé es muy similar a lo de Emerson. Es, es un reloj también que hace las mismas funcionalidades. Bueno, voy a explicar cómo son los objetos conectados al Internet de las cosas. Internet de las cosas es uno de los conceptos clave de nuestra revolución digital, ¿no? Estos son, pues, son objetos que nos rodean en la casa, en el trabajo o en la calle. Y pues toca tener siempre conexión a Internet y pues, a la red. Para que pues, o sea, esto nos hace muy fácil la vida, ¿no? Nos facilita muchas cosas. Puede ser como la comunicación. Pues la idea que yo pensé fue también un reloj inteligente. Bueno, pues ya sabemos que existen pulseras o reloj que pues nos cuentan los pasos o pues monitorean los latidos del corazón, ¿no? Pues estas personas siempre utilizan este producto como para hacer ejercicio nada más, pero pues nunca se han puesto a pensar que esto es muy útil y que pues nos serviría una aplicación que digamos a personas que sufren del corazón o personas que tienen, sí, problemas cardíacos. Entonces, lo que yo pensé fue algo sobre, digamos, a la gente mayor que le esté dando un ataque de estos. Entonces, que envíe, digamos, el registro, el problema y te mande la ubicación pues, a un hospital y que este hospital envíe una ambulancia al sitio donde está la persona. Y pues que tenga los mismos usos de los diferentes relojes y que pues los de ahora tienen pues para enviar mensajes, escuchar música, recibir llamadas y pues esa sería mi idea, profe. Listo, Kevin, dale. Muy bien. Juliana, no sé si estará lista o para darle paso a alguien. Sí, profe, ya. ¿Listo? Ah, bueno, listo, dale.
Eh, Buenos días para todos. ¿Sí están viendo y si se escucha? Sí, sí se escucha. Buenos días. Ok. Buen día, compañero. Pues les voy a hablar sobre un carrito de compras con internet las cosas, pues que tiene como nombre carrito de compras inteligente. Pues este es el escenario que monté, pues que solo cuenta con unas imágenes que pues les explicaré más adelante. Pues como muchos ya sabemos, cuando vamos a un supermercado, pues tradicionalmente encontramos un carro de compras, pues el cual llevamos para echar los productos. Pues la idea con esto es crear un carro, bueno, inteligente, pensando en pues la comodidad del cliente. Pues en sí la magia de este carrito es que vaya contigo, pues sin necesidad que lo andes llevando, ¿no? Pues los carritos tendrán su propio código, pues el cual será escaneado por el cliente, pues a través de una aplicación móvil, pues que será creada por el supermercado. Y pues una vez escaneado el código, pues el carro queda pues conectado como al móvil y pues el cual lleva el cliente, lo cual pues permite que el carro pues ruede junto con la persona. Eh, en sí, pues el carrito digamos que caminaría solo, además que cuenta con una pantalla y pues tiene su propio punto de pago, es también como un cajero. Pues este carrito en sí pues nos permitirá efectuar el pago directamente y pues cumple la función de cajero como dije anteriormente. Pues también cuenta con sensores que escanea cada producto pues que nosotros vayamos a echar en la canasta. Y también, lo muestra en pantalla. Y pues digamos que en la pantalla, al momento que el cliente pase por unos productos que están en oferta, pues también nos va a generar como una notificación en la pantalla, lo cual uno puede ir viendo. En el carrito en sí, pues se va a parecer a los que ya tenemos actualmente, pero pues será obviamente repleto de sensores con la pantalla y pues también tendrá su propio punto de pago. Y pues como resultado, pues al acabar la compra, pues el cliente solo tiene que pagar lo que se indica en la pantalla del carrito, ya sea con tarjeta o con el móvil. Y pues ya, luego recogería su producto y bueno, eso sería. Y bueno, al finalizar la compra, pues ya cuando pague, ya le enviaría pues todos los detalles de la compra a la aplicación móvil que tiene el cliente. Y bueno, también revisé algunos inventos y bueno, esa canastica en sí, pues allá hay canastas en algunos supermercados pues que ya tienen la pantallita, tienen su punto de pago, pero pues yo quise implementarle que pues caminara solo. Y eso es todo. Muchas gracias. Listo, Juliana. Muy bien. Listo. Leonel, ¿ya estás listo o que pase alguien más? Vale, profe. Pues no es mucho lo que hice, ¿no? Pero pues ya lo presento. Dale. Ahí ya se está mirando la pantalla, Listo, ahí ¿cierto? ya. Ujú. Bueno, eh, profe, pues mi proyecto trata de pues crear un dispositivo el cual permite ingresar por medio de la huella dactilar. Como pues como sabemos, hoy en día pues la tecnología ha avanzado demasiado ya hasta el punto en que los celulares y muchas otras herramientas ya permiten ingresar por medio de una huella, ¿no? Pues en mi caso, yo lo quiero hacer, pues, por decirlo así, una chapa, la cual esté conectada obviamente a internet
y permita registrar la huella de, por decirlo así, un usuario de una vivienda. Entonces, el por qué decido implementar esta herramienta, ¿no? Lo veo necesario por lo que muchas veces, como todos alguna vez nos ha pasado, salimos de nuestras casas y lastimosamente dejamos las llaves dentro de ella, ¿no? Y nos toca esperar a que llegue otra persona o llamar a un cerrajero. Pues decido implementar el ingreso por huella dactilar a una chapa para, en caso, pues, como uno sale así de afán, tener como, por decirlo así, un descanso o una despreocupación a la hora de salir y que, bueno, lleguemos a la casa y, ay, se me quedaron las llaves. Entonces, por eso decido como hacer un proyecto así, aunque ya, si no estoy mal, hay varios proyectos más o menos con ese mismo sentido, ¿no? Y pues el Internet de las cosas y el IoT. Si bien sabemos hoy en día, pues una de las herramientas más utilizadas es el Internet y la tecnología que se está brindando para muchas utilidades, en las cuales está, por decirlo así, el ingreso de las huellas dactilares, eh, el reconocimiento facial y mucha tecnología que se está brindando a través del Internet de las cosas. Entonces, mi proyecto más o menos basado en esa parte, pues me faltó como más imágenes como para mostrar el proyecto en sí, profe, el ejemplo. Y pues eso es lo que más o menos pues quería mostrar sobre el proyecto. Listo, listo, Leonel. Bueno, ¿quién nos queda por aquí? Joana. Hola, profe, buenos días. Profe, yo no voy a presentar el proyecto. Mm, ¿Y eso? Bueno, chicos, entonces, no se olviden de subir la evidencia, la presentación en el espacio de Univida, donde dice escenario IoT, y pues bueno, esa sería la otra parte de la nota, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Profe, una pregunta, ¿es ahí donde dice que está retrasado por 7 horas o hay otro enlace? Uno que dice escenario IoT. Ah, sí, sí, el mismo. Ujú. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces el día de hoy, pues bueno, continuando con la temática, entrándonos un poco más, vamos a definir algunos elementos, digamos, con respecto a la arquitectura dentro del IoT. Entonces, para ello, bueno, vamos a hablar un poco de algunos modelos, modelos de conectividad,
elementos, pues digamos, aparte de los principales que ya hemos hablado, y definiciones de algunas arquitecturas. Entonces, bueno, hablando de los modelos, tenemos el modelo de 3 capas, tenemos el modelo basado en middleware, el modelo basado en servicios, modelo de 5 capas, modelo Cisco Intel, modelo industrial de IoT, bueno, el modelo ICC y el modelo de 7 capas, que es, pues bueno, principalmente en el que nos vamos a basar. Igual la idea de estos modelos es ver cómo ha ido evolucionando, digamos, bueno, no la estandarización, pero sí la presentación y el entendimiento en sí del Internet de las cosas, conforme se ha ido como avanzando como tal en la parte de desarrollo y de investigación para comprender mejor este paradigma. Bueno, en primer lugar tenemos entonces el modelo de 3 capas, donde pues podemos ver inicialmente lo que es una capa de percepción, ¿sí? Donde estaríamos hablando de los sensores y elementos previos como para captar esa información del entorno que rodea. Luego tenemos la capa de red, ¿sí? Que pues básicamente es sobre la cual pues vamos a empezar a transmitir los datos, a enviarlos, y finalmente pues bueno, una capa de aplicación. Eso, como ya hemos visto, pues digamos en términos generales, pues sería un primer acercamiento, una primera aproximación acerca de los elementos que contiene el paradigma de IoT. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, pues nos vamos a dar cuenta que ese modelo, digamos, es demasiado básico, por así decirlo, para contemplar o ubicar, bueno, todos los elementos que en el momento de la implementación, pues encontraremos ya presentes como tal. ¿Listo? Bueno, pasando ya al modelo basado en middleware, esta primera capa, esto que se llamaba en la anterior, bueno, capa de percepción, ¿sí? Aquí vemos que ya se divide, bueno, en 3 aspectos. Uno de ellos es la capa de acceso, ¿sí? O sea, donde definimos básicamente esa parte que mencionábamos de los sensores. Luego tenemos la tecnología en el borde o Edge Technology, sí, que básicamente pues se encargaría como ser una capa intermedia entre este primer nivel que ubicamos como los sensores, el hardware, y ya pues con la capa de red. Sí, digamos, es como la capa de que va a ser la traducción o la interconexión con los niveles superiores. Aquí pues también se hace importante la necesidad, digamos, de una pequeña aplicación, digamos, en una etapa para recoger la información y de ser necesario, pues hacer algunas adaptaciones o hacer algún filtrado de los datos que sí sean útiles de los que no lo sean, ¿sí? Entonces, como ven, hay elementos que empiezan a aparecer y que de pronto, pues de manera general, pues pueden resultar, digamos, demasiado, bueno, valga la redundancia, demasiado general para, pues, poder identificar estos elementos que, pues, realmente son fundamentales y que por lo menos en una vista tan general no se tiene presentes, pero al momento de la implementación, pues se ve que se hace necesario. ¿Listo? Bueno, esto con respecto a esta capa inicial. Ya pasando a la capa de red, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, una primera capa, digamos, teniendo en cuenta si hay distintos nodos, ¿sí? Que transmitan información. Entonces aquí, pues, digamos, se hace un manejo de cada elemento, o digamos una pequeña mini red, por así decirlo, con los datos y señales de un elemento de un nodo en particular. Luego, digamos, aquí ya encontramos una capa de coordinación que pues básicamente se va a encargar de, de retroalimentar, digamos, bueno, de manejar tanto las redes propiamente dichas como los elementos o la información que proviene de ellos, ¿no? Y pues digamos ya en lo que es la capa de middleware, ¿sí? Vemos donde en este punto eh, digamos, se acopla el elemento de la red con el elemento superior, ¿sí? Con el elemento de la capa de aplicaciones.
Sí, entonces digamos que a modo de, por así decirlo, de un servicio, se va a encargar de recopilar todos los elementos, ¿sí? Para, pues digamos, acoplarlos y encaminarlos hacia la aplicación como tal, que es como la finalidad hasta este momento, hasta estos modelos, de recoger todos los datos y la información hacia un ámbito útil, ¿no? Porque como tal, bueno, los datos mm, son, son señales, ya habíamos dicho, pero son datos muy, muy particulares, ¿sí? Pero ya en el campo de la aplicación, o sea, cuando ya los volvemos información, pues ya dependiendo del contexto va a tener una utilidad, ¿cierto? Por ejemplo, si habláramos de recoger datos de temperatura, si lo recogiéramos para encender un ventilador o un aire acondicionado, pues digamos serían datos, pues de pronto que no necesitan ser tan procesados, sino que se requiere que sean precisos, más vale, para, digamos, que la acción sea pertinente en el momento que se requiere. Pero, por ejemplo, si tomamos esa medida de temperatura como para tomar medidas de datos medioambientales, por ejemplo, y se planea reflejar esos datos en gráficas, en estadísticas y demás, entonces digamos que ahí se tiene que realizar algún proceso adicional, o bueno, el uso de los datos pues ya va encaminado a brindar una información con respecto a esas condiciones de temperatura. Y bueno, cualquier otro escenario que ustedes ocurran con respecto a un dato en particular. Todo ello pues llega a variar dependiendo del tipo de aplicación al que se encamine, ¿vale? Bueno, tenemos ahora el modelo SOA, ¿sí? El modelo basado en, digamos, en un modelo de objetos y de administración de ellos como un servicio. Aquí ya vemos que, bueno, como tal todavía no se toma, digamos, la definición de cosas, ¿sí? Pero ya se empieza a hacer como los primeros pasos al denominarlos como objetos, ¿sí? O sea, ya se tiende a pensar en un núcleo, digamos, donde son los elementos los que brindan datos, los que van a retroalimentar este ecosistema, ¿sí? Entonces aquí en los objetos de alguna manera, pues digamos que ¿qué? Se agrupa todo eso que hemos hablado hasta el momento, ¿sí? Con respecto a los elementos hardware, a la necesidad de un primer nivel de, digamos, de recolección y de adaptación de los datos. Sin embargo, esa parte, digamos que se ha extendido, se ha subido, por así decirlo, eh, a un nivel de comunicación, ¿sí? Que pues ahorita, de acuerdo a las convenciones que hemos visto, ya este color azul pues nos define la parte o la sección de las comunicaciones, de la red, ¿no? Entonces aquí esto se ha denominado como abstracción de objetos, que básicamente pues consistiría en eso, en recoger los datos que provienen de los sensores, ¿sí? Y adaptar esos datos, digamos, en una primera etapa, pues si hablamos en términos de hardware, podría ser una placa como el Arduino, ¿sí? Donde pues inicialmente se recogen y probablemente pues digamos, dependiendo del tipo de sensor, pues se tenga que agregar, por ejemplo, una convención o un valor que indique qué tipo de valor es el que estamos recogiendo. Suponiendo que fuera un dato de temperatura, entonces, bueno, agregarle una F, una C, dependiendo de la escala de grados que esté trabajando. Si es una escala de, no sé, una medición de distancia, entonces agregarle, no sé, pues digamos metros, centímetros, pulgadas, bueno, dependiendo del tipo de sensor, ¿no? En fin, la adaptación que sí se requiere. Luego, hablamos ya en un nivel superior, donde, digamos, se habla de una administración de servicios, ¿sí? Hablando, pues, digamos, de ecosistemas donde se requiere, digamos, distintas variables para componer un servicio propiamente dicho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que estuviéramos hablando de un sistema de alarma temprana contra incendios. Entonces, pues uno pensaría que bastaría, por ejemplo, con un medidor de temperatura, ¿no? Y decir, bueno, medir la temperatura y si la temperatura sobrepasa cierto rango, entonces quiere decir que hay un incendio. Sin embargo, pues digamos que ese dato, esa información, no es necesariamente concluyente, ¿no? Con respecto al fenómeno que pretendemos censar.
porque, pues, digamos, dependiendo del tipo de construcción, de dónde esté ubicado el sensor, puede ser que, no sé, puede ser algo que estén cocinando o que en sí mismo, pues, como les digo, el material de construcción de la casa y que, pues, sea un día bastante caluroso, pues, podría generar, pues, alguna falsa alarma. Entonces, digamos que a ese sistema se le puede acoplar un medidor de gases, o sea, para, digamos, distinguir algún gas particular que se produce en la combustión, ¿sí? Cuando se produce un incendio. Podríamos agregar un sensor de flama, bueno, etcétera. X cantidad de sensores como para definir o alertar, pues, pertinentemente acerca de que es un incendio lo que se está produciendo. Entonces, digamos, empieza a administrar o se toma cada elemento como un servicio particular, ¿sí? Para retroalimentar como tal la información que digamos que nos compete con respecto a la intención del servicio, o bueno, de la aplicación que se pretende desarrollar alrededor, bueno, como en el ejemplo, de un sistema de alarma temprana. Ahí es donde ya pues estamos adentrándonos ya al siguiente nivel, digamos que es la composición de servicio, donde tomamos cada una de estas variables en particular y, digamos, de acuerdo a la relación entre ellas, se puede condicionar o definir, pues, como tal, una alerta, para el caso del ejemplo, ¿no? Que por decir algo, bueno, digamos que también se acopló un sensor de humedad. Entonces, digamos que tomamos que, bueno, si la temperatura sobrepasa X rango, si la humedad se reduce, el porcentaje de humedad se reduce hasta tanto por ciento, se activa el sensor de flama y se empiezan a detectar algunos gases en particular. Entonces, digamos que componiendo todas esas variables, se puede o se debe generar la alarma, ¿sí? Y ahí, pues, digamos, tendremos como la parte de la aplicación, ¿no? Que ya diríamos que, bueno, dependiendo de como tal, de cómo se desarrolla la aplicación, podría ser una llamada, podría ser un mensaje, podría ser una publicación a través de una red social, ¿cierto? O que de hecho incluso así como le notifican a usted como dueño de su casa, le pueden notificar a algún vecino, a algún familiar, a los bomberos, etcétera, o sea, dependiendo ya de la naturaleza de la aplicación. Y pues digamos ya viéndolo en términos de eso, o sea, que al final, según cómo se encaminen los datos y los servicios como tal, vemos cómo estos se pueden componer y enfocar hasta una determinada aplicación, ¿vale? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vale, listo, chicos. Bueno, entonces, continuemos. Bueno, ahora tenemos entonces el modelo de 5 capas, ¿sí? Bueno, persistimos en el elemento de objetos, en la parte de la abstracción, en la parte de administración de los servicios. Vemos cómo se baja el nivel de la capa de aplicación para que, digamos, la meta o la finalidad sea la capa de negocio, ¿sí? Es aquí, entonces, donde, digamos, ya se empieza a visualizar que no basta con tener un buen, digamos, elemento tecnológico, un buen prototipo, ¿cierto? Si básicamente, pues, no se piensa en el modelo de negocio como tal del dispositivo, ¿sí? O del servicio o de la aplicación, ¿sí? Dado que, como tal, pues han habido muchas ideas, muchas cosas, que si por un lado no, o sea, digamos, no se pone como en los lados en la posición del mercado, del cliente, no se puede visualizar claramente si la necesidad realmente existe, ¿no? O pues digamos, si lo que yo considero desde mi punto de vista es una necesidad, para el otro extremo tal vez no lo sea, ¿no? Y pues digamos distinguir como unas cuestiones, digamos, distintivas entre lo que es un cliente y lo que es el usuario, ¿sí? Por ejemplo,
A ver qué les dije. Bueno, mejor dicho, para ustedes, ¿el cliente, el usuario es el mismo sujeto o, digamos, contempla distintos escenarios? Por ejemplo, a ver, Kevin, ¿qué dices? ¿El cliente y el usuario, pues, son la misma persona, por así decirlo? No, profe, yo creo que no. Listo. ¿Qué dice Andrés? Eh, Pienso que no necesariamente, dado que el cliente puede ser la persona en la cual obtiene la aplicación, digamos que obtiene la aplicación para el usuario, que él es el que la va a utilizar, digamos, de esa manera lo entiendo, ¿no? Entonces, eso Ujú. es mi idea. Listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? Entonces, pensemos, a ver, digamos, bueno, pensemos en un producto como un pañal, pensemos en un pañal. Entonces, bueno, digamos que ustedes van a una tienda donde venden pañales, ¿sí? Y pues bueno, van a comprar el producto, ¿sí? Y pues bueno, ustedes compran el pañal, bueno, X pañal, ¿cierto? Y no se fijan necesariamente, bueno, en parámetros como la edad, bueno, que eso pues viene por edades, ¿cierto? Hasta donde sé. Bueno, que si es en algodón, pongámosle características, si es en algodón, que si es flexible, que si es de más de un uso, que si es tipo panty, bueno, etcétera. No es que ustedes compran un pañal cualquiera, sí, los mandan a comprar pañales, van, compran y se devuelven. Y pues bueno, llegan y ven que de pronto el pañal o le queda muy pequeño, o le queda muy grande, o que de pronto, digamos, empieza a irritarlo, o que de pronto no es lo suficientemente absorbente, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, en ese plano general, ¿quién es el cliente en ese escenario? Para mí sería la persona que lo compró. La persona que lo compró. Listo. Bueno, y ahí sí, ¿quién sería el usuario? Depende de si es un pañal para adulto, pues él sería el mismo usuario, pero dado caso de que estamos hablando de Ujú, bebés, sería el bebé. ujú. Muy bien. Entonces, miren, ahí digamos es un ejemplo sencillo, pero se puede hacer como esa pequeña distinción, que digamos que pues de pronto de alguna manera resulta pues evidente. Ahora pensemos en otro escenario. Pensemos, a ver, por ejemplo, bueno, ya que mencionaron ejemplos de relojes inteligentes y todo esto, digamos, pensemos en que en sus casas, digamos, tienen su abuelito, su abuelita, o bueno, o una persona mayor que viva con ustedes y que, pues bueno, como para algunas personas a cierta edad, suele suceder que a veces salen de su casa y pues ya digamos por una condición senil, a veces ya se olvidan de cómo regresar y pues bueno, se pierden, ¿no? Y pues bueno, digamos de más cosas que ya vienen como con la edad. Pues por ejemplo que a ustedes, digamos, les ofrecieran un reloj inteligente que pues bueno, que por un lado pues les permita ubicar a su familiar, ¿sí? A su conocido, así, o a la persona que vive con ustedes. Y por otro lado, digamos que tenga servicios como, no sé, digamos, medir presión arterial, si la persona es diabetes, pues medir la cantidad de azúcar en la sangre. Bueno, de pronto que tenga un sensor, digamos, que les permita saber si la persona tuvo una caída, ¿cierto? O sea, hablando de necesidades que, pues de pronto, si no de pronto ustedes mismos lo han vivido, pero de pronto han conocido, sí, de personas mayores que pues a veces se caen y pues no hay nadie cerca como para ayudarlos, etcétera. O sea, cualquier cosa que de pronto ustedes hayan identificado que puede, digamos, servir o que se puede, digamos, apoyar en la tecnología, pues como para brindar un mejor soporte o bueno, o para estar como más pendientes
de esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pensando en ese escenario, si ustedes vieran en el mercado un reloj como esos y pues sabiendo que tienen una persona mayor en sus casas, que de pronto pues no pueden estar todo el tiempo con él, o que incluso pues que viva en su casa y que, o bueno, la persona mayor así, pues no con ustedes, sino pues ya él en su casa, sí, pues que de pronto ustedes quisieran estar más pendientes. Entonces, digamos, si fuera un reloj, ¿no? Sí, pues que es como lo más común. Sí, ¿ustedes considerarían, verían que ese producto es atractivo, les interesaría o no les interesaría? Si quieren por el chat. ¿Interesar? Sí, Ujú. sí, sí me interesaría. Tiene Bueno, bastantes opciones. Claro, profe, sería listo. una buena herramienta para, para alguien. Sí, es interesante. Listo, los demás, sí, no, o Sí, lo profe. pensarían de otra manera. ¿Sí? Listo. Bueno, pongamos el escenario que listo, que ustedes se animaron, no es tan costoso, o sea, lo pueden adquirir y pues de pronto que a ustedes les genera como más tranquilidad, ¿no? O sea, que si ustedes, digamos, definen como un perímetro en la zona, en el barrio, y ven que su familiar, ¿sí? Su conocido sale de ese perímetro, entonces que a ustedes, por ejemplo, les llegará una alarma o una notificación o se activará pues como una llamada, qué sé yo. Bueno, cualquier cosa que pues para que ustedes puedan estar pendientes y saber, bueno, que la persona salió del barrio y pues bueno, de pronto llamarlo y decirle, no, pues que dónde está o para dónde va, etcétera, ¿no? Bueno, no tanto a control, sino como les digo, o sea, personas que de pronto ya por una avanzada edad corren el riesgo de salir y perderse, ¿no? Entonces, bueno, una cosa así, etcétera. Bueno, entonces digamos que ustedes, bueno, ya lo compran, ya le regalan a su pariente, a su familiar el reloj, y bueno, ustedes ya están tranquilos y pues dicen, bueno, eventualmente pues ya yo recibiré mi alarma o puedo estar más pendiente, bueno, etcétera. De pronto notan que su familiar, su pariente, la primera semana lo usa y de pronto algún día que ustedes lo visiten o de pronto cualquier X día que ustedes lleguen de estudiar, de trabajar, ven el reloj por ahí, en una mesa, en una mesita de noche, lo que sea, o sea, lo encuentran por ahí, pero no donde debería estar, o sea, con la persona que se supone que, pues bueno, para quien la compraron, ¿no? Y pues bueno, digamos que pues si no lo tiene puesto, pues cómo lo van a ubicar o cómo va a enviar notificaciones, etcétera. O sea, si la persona no lo tiene encima, pues básicamente pierde toda la funcionalidad, ¿sí? Entonces, allí pues digamos viene un factor, ¿cierto? Que por eso yo les hacía la pregunta, ¿no? Entonces, en ese caso, vuelvo y les pregunto, si ustedes, si ustedes estuvieran interesados en el producto, lo compran y demás, ¿quiénes son los clientes allí? Pues diría que uno, no lo mismo, si está interesado. Sí, bueno, digamos en ese escenario ustedes son los clientes. Ahora sí, en ese escenario, ¿quién es el usuario? ¿Quiénes son los usuarios? Igualmente, pues pensaría que la misma persona, ¿no? El familiar. Mm, ujú, el familiar. Sí, porque ustedes lo compraron es para ellos, o sea, ustedes no lo están usando. O sea, ustedes, digamos, Vale, lo que tienen del dispositivo es la aplicación, ¿sí? Pero la aplicación es como un medio de notificación, más no es el dispositivo. O sea, ustedes, la aplicación no es que la tengan abierta todo el tiempo, simplemente la aplicación está allí. Si se produce un evento, les va a enviar la notificación, pero del resto, o sea, ustedes como tal no serían los usuarios. El usuario, como ya lo dijo Andrés, sería el familiar, ¿sí? Pero entonces, digamos ustedes pensando, o sea, pensando en un adulto mayor que ustedes conozcan, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que digamos que a la semana o demás ya no lo va a usar? ¿O por qué no lo sigue usando? ¿Qué se les ocurre? Tal vez porque si se, digamos que tiene una enfermedad por edad, pueda olvidarlo, pienso yo.
Bueno, O es una por posibilidad. otra de las opciones podría ser porque se siente muy, ¿cómo se llama? Controlado. También. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué otra razón podría haber para que una persona dejara de usar un reloj? O bueno, una persona mayor. Pues Incomodidad. claramente pues algunos factores influyen. Mm, ¿Qué factores? Pues iba a decir pues eso, que a veces pues no se sienten incómodos con algún artefacto. Bueno, puede ser. Joana, ¿qué ibas a comentar? Incomodidad, dije. Ah, incomodidad, sí. Bueno, listo. Entonces, miren, hablando también, pues digamos, a nivel de algo de conducta, por así decirlo, si ustedes piensan, digamos, en adultos mayores que ustedes conozcan, ¿sí? Eh, pues de pronto se darán cuenta que, pues de pronto con la edad, digámoslo así, para algunas personas, ya viene como lo que uno, pues, coloquialmente dice como la chochera, ¿sí? O sea que se empiezan como a armar problemas por cualquier cosa, muchas cosas les estorban, nada les gusta, ¿sí? Y por lo menos que algo que de pronto no sea como normal dentro de su vestimenta, dentro de su día a día, pues los puede llegar a incomodar, ¿sí? Si ustedes ven, pues de pronto no son muchos los adultos mayores que anden con un reloj, ¿sí? Y si lo tienen, pues no necesariamente es un reloj tipo, pues un smartwatch, ¿no? La apariencia es diferente, o sea, si de pronto ustedes ven, pues podría ser, no sé, digamos un reloj, normalmente pues un reloj en metal, ¿cierto? Eh, bueno, ya exagerando, pues digamos oro, plata, ¿no? Pero pues digamos un reloj metálico. Eh, pero pues de pronto no sé, pensando incluso, ¿por qué no pensar que ellos tienen como la idea de que como que no va con su estilo? De pronto pensar también que no sé si que se sienten como haciendo un poco el ridículo, ¿sí? Por ponerse algo, digamos, moderno, ¿sí? Como prenda de vestir, ¿sí? O sea, son muchas cosas que de pronto pueden pasar por la cabeza de nuestro ejemplo del usuario, ¿sí? Entonces, digamos si nosotros, así tal cual como cuando con el ejercicio que hicieron ustedes del escenario, y como ya expusieron también de un reloj, ¿cierto? Para, digamos, para el contexto, generacionalmente para nosotros es algo común, es algo habitual y de hecho sería como lo más práctico, ¿no? Pensar en un reloj, decir, bueno, un reloj para rastrear, para que lea y todas estas cosas. Pero pues digamos, para ese público objetivo como tal, pues no es tan normal o no es tan natural colocarse algo como esos dispositivos. Entonces, aquí, digamos, es donde entra como en juego esa parte, ¿sí? Para el ejemplo de los pañales es sencillo porque, pues obviamente, ¿no? Si es para un bebé, pues hay que tener claro como esos parámetros porque es que el bebé no tiene como un criterio de decisión y él no va a llegar a decir, no, pues yo ese pañal no me pongo, ¿sí? De pronto a lo mucho será como factores que de pronto no dependen del bebé, que es como la irritabilidad, perdón, que ya son cosas pues como que bueno, sí, o sea, ya es una alergia, ya son cosas como del cuerpo que no admiten que pues use ese tipo de pañales, de material, esa marca, lo que sea, ¿sí? Pero acá pues como una cuestión de usabilidad, por así decirlo, con una persona que pues sí tiene el criterio y la potestad de decidir, ¿sí? De qué le gusta o qué no le gusta, ¿sí? Entonces de pronto puede ser el factor que un reloj no sea una muy buena opción, digamos, en términos así. Eso, pues, digamos, pensando de pronto en un hombre, ¿no? Porque de pronto uno dice un adulto mayor, uno piensa en un señor. Pero si fuera una señora, si fuera su mamá, su abuela, ¿cierto? También, ustedes pensando en el contexto, pensarían en que sí usarían un reloj inteligente, o de pronto de la persona que conozcan, ¿ustedes creen que esa persona usaría un reloj inteligente? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué dice Leonel? A ver, sí, sí, de un adulto mayor que conozcas, ¿crees que sí lo usaría o no lo usaría un reloj inteligente? Profe, Bueno, pues, sí, puesto que mucho... ¿Qué? Un momentico. ¿qué dirías? ¿Sí lo usaría o no? Puesto que ¿Sí? la mayoría de los adultos mayores que conozco ya utilizan, pues, por decirlo así, relojes. Entonces, un reloj digital les sería más útil, ¿no? Por decirlo así, desde cierto sentido. Pero para otras personas que no están acostumbradas, entonces sí sería como, si uno se lo compra sería un mal gasto, por decirlo así, porque si la persona no está acostumbrada, creo que no lo utilizaría. Ujú. Que ustedes les regalaran un reloj a papá, a su mamá, a sus abuelos, o sea, sería un regalo o una aplicación o un dispositivo que sí usarían, o básicamente como algo como que dice botar la plata, porque pues básicamente no lo usarían. Sin embargo, digamos que en ustedes persiste la preocupación y la necesidad de que exista un dispositivo que les permita saber esas cosas, ¿no? Si su pariente sale, si se cae, si de pronto pues padece algo, entonces que si hay alguna emergencia y usted pues se pueda dar cuenta, ¿cierto? En términos de usabilidad, digamos, Profe, lo que pasa es que no se escucha, se está muy entrecortado. sí, es que tuvo un problema de conexión y ya iba a esperar a que volviera, pero bueno, listo, por lo menos les alcancé a escuchar. Les decía, entonces, bueno, si no fuera un reloj, pensando en un adulto mayor, ¿ustedes en qué prenda, por así decirlo, o cómo harían para que la persona, pues, digamos, pueda, pues no digamos ser rastreada, pero que sí pueda haber algo que pueda usar y que pues les brinde esa información que ustedes consideran útil de ubicación, de presión, de, bueno, todo lo que habíamos mencionado? Por ejemplo, a ver, Kevin, ¿qué dices? ¿Qué se te ocurriría? ¿Sobre qué lo construirías o en qué lo harías para que un adulto mayor lo utilice? Bueno, mientras Kevin vuelve, Joana, Ah, pues no sé, pues se me ocurren como dos ideas, ¿no? Una sería sobre el mismo reloj, pero, o sea, como hay tanta tecnología ahora, no sé, como hacer como la simulación de un reloj eh, clásico, ¿no? Pues pienso yo como 50 y 50, 50 tecnología y 50 pues como que se ajuste como a la comodidad de la persona, algo clásico, o sea, que no se vea como tan novedoso. Pues esa sería una y la otra, no sé, un broche, pues usualmente los viejitos utilizan como brochecitos, o sea, no pesa tanto, no es incómodo y pues, no sé, pues sí, esa sería. listo, listo. Bien, muy bien, Joana. Emerson, ¿qué dices? ¿Sobre qué lo pondrías o cómo lo harías? Pues no sé, profe, porque, bueno, pensando en la idea del reloj, pues que expuse, pues yo también pensé en otro artefacto que hiciera pues lo mismo. Me pone a pensar, pues, una prenda de vestir no sería adecuada, digo que se cambia pues diariamente, ¿no? Y pues en ese sentido no sabría bien en qué aplicarlo. Una pulsera estaría bien, algo que pues si fuera del agrado de la persona. Bueno, listo. Leonel, ¿qué dices?
Opino lo mismo del compañero Emerson. Profe, ¿qué le iba a decir? Ya estoy esperando el bus para poder llegar a la cita, entonces no creo que no me demoro en desconectarme. Listo, listo, dale, no hay problema. Bueno, Andrés, ¿qué dices? Estaba pensando en que se podría incluir en la ropa interior de algún modo, haciendo que la ropa interior sea específica y sea cambiable, más el dispositivo sea removible claramente para poderlo usar entre ellos. Dado que no es una prenda que se ve eh, en general, pienso que se podría igual si está en contacto con el cuerpo, aunque pues es un problema igual ciertas mediciones en ciertos específicos lugares del cuerpo, ¿no? Listo, listo, bueno. Muy bien, Andrés. Juliana, ¿qué dices? Yo diría que una pulsera. Bueno, una pulsera, listo. Juan Diego. Se desapareció Juan Diego. Kevin, no sé si ya volvió. Sí, profe, es que el internet está un poco malo. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, pero les decía pensando que en términos de usabilidad, digamos, asumiendo que de pronto es muy probable que la persona que le compren un reloj o lo que sea no lo use, ¿sobre qué otra prenda o de qué forma lo construirías para que un adulto mayor sí use un dispositivo o este tipo de Mm, dispositivos? puede ser sobre una cadena. Por lo general Puede ser. siempre, o sea, las personas no tienden a quitarse mucho las cosas que están en el cuello. Entonces pensaría que puede ser una cadena. Listo, listo, puede ser, puede ser. Bien, chicos, bueno, la idea, sí, como tal, es, pues bueno, de este pequeño ejercicio, es que, bueno, digamos, a veces uno se remite como en lo que conoce y pues digamos en términos de ingeniería también uno mira como algo como práctico, por así decirlo, sobre dónde adaptar un medio tecnológico, pero se olvida del usuario. O sea, piensa en el cliente, pero se olvida del usuario, ¿sí? Porque como ya vimos, o sea, no necesariamente son la misma persona, ¿sí? Entonces, miren, pues si uno piensa, o sea, la necesidad existe, sería muy útil. Ya algunos de ustedes pues dijeron pues que sí les llamaría la atención y que si no fuera costoso y se pudiera adquirir, pues sería muy útil y pues definitivamente digamos que si lo comprarían o si lo adquirirían, ¿no? Pero entonces ahí es donde aparece el otro factor, o sea, digamos que ustedes, o sea, piensan en el servicio, en la aplicación, como clientes les resulta atractivo. Si, por ejemplo, ustedes fueran una empresa que quisiera emprender y desarrollar un aplicativo de ese tipo, ¿sí? Muy probablemente, pues según como hemos hablado, pensarían en un elemento como un reloj, ¿sí? Porque vuelvo y les digo, uno piensa desde el punto de vista de lo que conoce, de lo que se está moviendo, y desde el punto de vista de ingeniería, vuelvo y repito, desde como lo más práctico o de lo que sería más fácil de implementar y más práctico y demás, ¿sí? Pero entonces ahí aparece el problema del usuario, que uno no piensa necesariamente en el usuario, y es allí donde, digamos, hablando de un modelo de negocio, que muchas, digamos, buenas ideas, pues no despegan y se quedan allí, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué el ejemplo del reloj? Porque hubo una empresa, sin decir el nombre, ¿sí? Que hizo eso, ¿sí? O sea, hizo un reloj con todos los servicios y hasta más. Y pues incluso fueron hasta el punto digamos, de construirlo, o sea, no llevarlo como a una idea conceptual, a un prototipo, pues inicial, como para ver cuál es la respuesta del mercado,
sino que lo construyeron, ¿sí? El dispositivo, o sea, desde la interfaz hasta el hardware, hasta la correa, bueno, etcétera, o sea, estaba completo, ¿sí? Hicieron incluso comerciales, publicidad y demás, ¿sí? Porque pues, bueno, yo repito, o sea, ustedes como clientes ven que sí sería un buen producto, ven que sí hay una necesidad y que pues bueno, que podría resolver muchas cosas. Pero, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, listo, se identificaron los clientes, pensaron que tenía potencial, pues o bueno, pues igual yo consideraría que es una idea que sí tiene potencial. Sin embargo, pasó lo que les decía. Sí, o sea, hubo muchas partes donde mucha gente que lo compró, sí, y pues al cabo de una semana, en el mejor de los casos, pues el reloj terminó por ahí, en un cajón, guardado, sí, que había parientes como que se lo ponían solo cuando el nieto, sobrino, lo que sea, hijo, lo iba a visitar. Entonces, pues digamos que la efectividad pues se fue al piso, digamos, del dispositivo como tal, sí. Entonces, ahí es, digamos, donde la invitación, digamos, o lo que nos deja, por ejemplo, el ejemplo, es pensar más allá, o sea, pensar en el usuario, en ver cómo se puede hacer de que sea un producto que sea atractivo, pero que sí se vaya a usar o que sí cumpla el objetivo para lo cual se diseñó, ¿sí? Y ni siquiera, como les digo, es un problema de tecnología, porque de pronto el dispositivo funciona muy bien, la aplicación está muy bien hecha, etcétera. El problema ya está es en el usuario. Entonces, muchos productos fracasan, como les digo, por no pensar en el usuario, ¿sí? Entonces, como para que lo tengan en mente, al momento digamos, de incursionar en desarrollar una aplicación, un prototipo, lo que sea, en que piensen en todos los actores, ¿sí? Y digamos que listo, identificar una necesidad es importante, pero también lo es ver cómo se soluciona y ver cómo, digamos, desde el punto de vista del público, desde el cliente y también desde el usuario, esto, digamos, les va a llegar y sí va, digamos, a prosperar en términos de uso y en términos de evolución del mercado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta, aprovechando pues esta parte en este modelo, ¿sí? Donde ya, o sea, nos enmarcamos en algo más que es el aspecto tecnológico, el aspecto del servicio, de la aplicación, sino que ya hay que pensar, digamos, en cómo monetizar y cómo, digamos, a partir de una idea o de un aspecto tecnológico, de un desarrollo, pues se puede generar un emprendimiento, se puede generar un producto, un servicio para comercializar. ¿Listo? Bueno, continuando, entonces tenemos el modelo Cisco Intel, ¿sí? Aquí pues ya vemos que ya se empieza a hablar de cosas, ¿sí? Ya se definen las cosas como tal, y pues se definen unas capas pues un poco más claramente definidas, donde tenemos las cosas, ya habíamos dicho, la infraestructura, las aplicaciones o habilitación de aplicaciones y ya el marco de la aplicación como tal. Entonces miren, aquí el nivel de las cosas, de pronto en lo que se ve en la imagen, pues ya vemos que se definen como, bueno, smartphones, robots, ¿qué? Etiquetas inteligentes, bueno, etcétera. O sea, digamos que ya se extiende el plano y ya se especifica un poco más cuáles podrían ser esas cosas aquí. Lo importante aquí es, entonces dice que sean fáciles de usar y fáciles de administrar, ¿sí? O sea, que no sé, que no sea como un dispositivo que tenga un elemento tosco y brusco viéndose por allí, solo por el hecho de querer dotarlo de capacidades inteligentes, ¿no? Sino que sea discreto y que también, pues digamos que no sea algo como muy complicado de utilizar. Hablando de la infraestructura, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, ya se habla de las APIs, ¿no? Digamos, que son como elementos abiertos, ¿cierto? Y pues digamos programables, configurables, ¿no? Aquí en infraestructura, digamos, ya se define o se agrupa lo que es la parte de la red, ya la hemos mencionado, de pronto que no hemos mencionado muy claramente la parte del cómputo o lo que sería la parte de la administración y el análisis de esa información, y por supuesto la parte del almacenamiento, ¿sí? Que si estamos hablando de elementos que constantemente o dependiendo del escenario
están retroalimentando con un volumen de datos, ¿sí? Obviamente esos datos tienen que estar alojados en algún lugar, ¿sí? Entonces también aparece, como les digo, ya este elemento que es muy necesario, y aquí es donde ya empiezan a emerger pues las tecnologías de lo que es el Big Data, el análisis de datos, ¿cierto? Etcétera, ¿sí? Entonces aquí ya empiezan a aparecer elementos que antes de pronto eran invisibles, pero pues que como les digo, ya en el uso y en la experiencia y demás, pues ya empiezan como a acoplarse y a aparecer en estos nuevos modelos. Otro aspecto importante que de pronto no se ha mencionado antes, pero como les digo, ya en la evolución del planteamiento de estos modelos empiezan a aparecer, ¿sí? Entonces ya aparece lo que es la parte de la seguridad y la administración de identificadores, ¿sí? Que ya también desde el principio lo habíamos dicho como elemento básico dentro del IoT, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte digamos, de aplicaciones, digamos, para administrar este tipo de recursos, entonces ya tenemos, bueno, una interfaz para manejo de eventos, motores de reglas, por ejemplo, digamos, para aplicaciones de procesamiento de imágenes, entonces aplicaciones para activación y administración de video, digamos, normalización y estandarización de ciertos datos para, pues, digamos, modelado, lo que decíamos, o sea, los sensores normalmente transmiten es una señal eléctrica y después, bueno, el dispositivo pues lo transforma en un valor numérico, digamos, comúnmente, ¿sí? Pero ya está en nosotros, digamos, agregar un valor para identificar qué tipo de datos es el que está recogiendo. Como decíamos, ¿no? Si es un valor de temperatura, entonces agregarle una C, una F, dependiendo de la escala. Eh, si es una distancia, ponerle metros, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, protocolos de mediación en este punto, digamos, para escalar desde un protocolo de comunicación hacia otro y pues digamos integración, digamos, empresarial, ya pues para extender hacia dónde va a enfocarse esos datos, ¿sí? Es aquí, digamos, donde aparece ya el componente analítico, ¿sí? Y vemos que generalmente este tipo de aplicaciones, ya hablando en el marco pues de Internet o de Internet de las cosas, pues se encuentran alojadas o se pueden utilizar desde la nube, ¿sí? Para que sean como más universales y pues digamos que no tengan como limitaciones de ubicación, sino que pues se pueda facilitar, extender a través de la red, ¿no? Bueno, ese tipo de elementos. Aquí tenemos un modelo, una aproximación, ¿cierto? De un modelo industrial, ¿cierto? Donde, bueno, podemos ver, bueno, la capa de dispositivos, la capa de aplicación, pero en el medio varios elementos que se empiezan como a desenredar o a mostrar, digamos, más específicamente. Entonces, aquí hablando de la comunicación, tenemos la comunicación punto a punto, la comunicación de red, ¿sí? Y la comunicación, digamos, también entre niveles, entre capas superiores, ¿sí? Acá en la administración, entonces, por un lado, digamos, tenemos que identificar el estado del dispositivo que estamos utilizando, cuáles elementos hacen parte o no hacen parte de esa red, los reportes, las fallas y la configuración de esos dispositivos. Hablando de la seguridad, entonces tenemos, bueno, la parte de autorización, la parte de las claves y la administración de las mismas, bueno, digamos la parte de confiabilidad y de reputación, digamos, de uso, ¿sí? Los identificadores que ya hemos dicho que son muy importantes y la autenticación, ¿sí? Pues para que no cualquier persona pues tenga acceso a estos dispositivos y sobre todo a la información que ellos transportan. Acá pues ya vemos también lo que son los servicios, la composición, el manejo, o bueno, digamos acá lo que se llama orquestación y coreografía. Dicho de otra manera, es digamos cómo se alinean, cómo se turnan, cómo se empiezan como digamos a mover para que empiecen a funcionar en un determinado momento o en un determinado proceso, ¿sí? Para que sean efectivos. Hablamos del IoT como ya como servicio, como resolución de servicio, ¿sí? Para, digamos,
digamos, mostrar ya como qué es lo que hace, digamos, con los elementos que recoge y, digamos, cómo se comunica con los otros elementos. Sí, digamos, la parte del modelado dentro de los procesos de IoT, la parte de la ejecución, elementos comunes que de pronto ya empiezan a aparecer, digamos, en las interfaces de administración, donde, pues bueno, se tienen modelos virtuales, tanto de los elementos físicos como los sensores, de la maquinaria y demás, como también de los servicios, ¿sí? Para efectos, digamos, de lo que decíamos, de una respuesta bilateral, ¿sí? Donde pues se produce acciones desde los elementos de sensado o viceversa, digamos, desde la administración o desde los actuadores, pues se produce una respuesta o una acción hacia los sensores. Digamos, una acción desde el mundo físico al mundo virtual y pues también del mundo virtual a la parte real, ¿no? Entonces, miren, aquí pues ya, como les digo, en un punto de vista, digamos, más detallado acerca de los elementos que pueden estar ahí, pues ya en un sistema mucho más completo que de pronto requiera mayor nivel de complejidad, ¿no? Luego, aquí tenemos ya un modelo IoT de referencia desarrollado en un consorcio ubicado hacia el nivel industrial. Entonces, miren, en este modelo, pues igualmente vemos un modelo físico, vemos la parte del sensor, del actuador, del control, ¿sí? Y en la capa superior, pues la parte de negocio, ¿sí? Entonces, vemos que hay elementos, digamos, cíclicos, hay elementos que se comunican de manera transversal, y pues vemos que desde la capa de negocio se hacen consultas constantemente hacia todos los niveles que están hacia abajo, ¿sí? Digamos un ejemplo para ubicar mejor o entender cómo se relacionan estos elementos, podría ser, no sé, digamos sobre una empresa como Bimbo, digamos pensando en cocinar un pastel, ¿no? Entonces, miren, desde la capa física pues tendríamos lo que serían los hornos, las cintas transportadoras, ¿cierto? Las mezcladoras, todo eso, ¿no? Hablando, digamos, por ejemplo, ya cuando se tenga como un pastel y pasa al horno, entonces, digamos, tiene que censarse, pues obviamente la temperatura, el tiempo de cocción, y pues también, digamos, podría ser aquí, pues digamos, el número de pasteles que se esté produciendo en el momento, ¿no? Entonces, digamos que se censa esa parte, se hace un control sobre ese proceso, ¿no? Sobre la temperatura, la duración, ¿cierto? E incluso, digamos, de ser necesario, o del tipo de pastel, pues que haya condiciones en las que inicialmente se tiene que manejar cierta temperatura durante cierto tiempo. Entonces, en la actuación, digamos, estaría como eso, ¿no? El proceso del horno. Luego, pues pasa otra vez al efecto físico, vuelve a censar, digamos, si el pastel de pronto ya ha pasado, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos, se tenga que reducir la temperatura. Entonces aquí aparece el efecto de control, entonces lo que haría es reducir la temperatura hasta que el pastel pues ya esté horneado. Y pues bueno, digamos que nuevamente se censa el factor del tiempo y se dice, bueno, este tiempo ya el pastel está cocido, ¿cierto? Entonces aquí pues el actuador lo que sería apagar el horno y pues seguir con la cinta transportadora para pasar a otra etapa digamos, de la cocina de esta torta, de este pastel, ¿no? Durante ese proceso, digamos que hay operadores pendientes de ese factor, ¿sí? Pues para ir moviendo los pasteles hacia otra área, ¿sí? Cuando ya están preparados, se produce información, ¿cierto? De qué sabor es, de qué variedad es, de cuánto tiempo lleva por fuera, digamos, enfriándose, etcétera. Sí, y digamos que puede haber una aplicación, digamos, que lleva como ese control también del tiempo que lleva, pues, como tal, el pastel por fuera y cuántos se están produciendo y todo ello, ¿no? Digamos que desde el modelo de negocio se tiene una serie de pedidos, ¿cierto? Entonces, en esa serie de pedidos, pues, se está llevando también ese control, digamos, para ver cuántos están, cuántos ya pueden pasar a la etapa de empaque y cuánto ya se tiene un embarque listo, pues, para posteriormente
empezar a cargarlo y a distribuirlo y bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, como ven, es un proceso constante de comunicación donde, pues bueno, los sensores constantemente están, digamos, realizando esta tarea, sensor actuador y pues viceversa. Y pues digamos, en cada uno de los niveles, pues hay usuarios, hay operadores, ¿cierto? Pendientes de cada uno de estos elementos, ¿sí? Obviamente, digamos, ya llevándolo a un nivel pues más tecnificado, o pues no más tecnificado, sino ya en el marco del IoT, entonces estaríamos hablando de cómo pues esa información, esos datos, pueden llegar a retroalimentar y a mejorar los procesos, ¿no? Entonces aquí pues ya vemos un escenario del IoT aplicado en el marco industrial. Luego aquí tenemos el modelo de 7 capas, ¿el modelo qué? Modelo Cisco. Se diferencia un poco del que ya vimos inicialmente, que es el modelo Cisco Intel. Este es el modelo Cisco de 7 capas. ¿Listo? Pues miren, aquí tenemos, bueno, en primer lugar, lo que es la capa física y de controladores, donde pues aquí ya denominamos cosas. Entonces aquí ya vemos, bueno, que digamos hay cámaras, sensores, dispositivos, máquinas, ¿cierto? Nodos de todo tipo. Y pues bueno, digamos que aquí también ya empieza a ver como lo que es el edge, el borde, ¿sí? De la comunicación y de transmisión de estos datos hacia un nivel superior. Digamos que aquí, pues digamos en este punto intermedio, encontraríamos, bueno, hablando de ejemplos, como una placa Arduino, que se encargaría pues de recoger y de transformar esos datos para darles contexto, identificando como de qué tipo de dato, de qué tipo de sensor proviene, ¿no? Aquí, pues entonces ya empieza a aparecer como la necesidad de la parte de la comunicación y de un procesamiento. Aquí, entonces, pues bueno, ya podríamos hablar de una placa Raspberry donde se recogen los datos, se hace un pequeño procesamiento y de hecho, pues incluso allí la Raspberry podría funcionar como un nodo servidor, ¿sí? Para captar los datos, alojarlos temporalmente y luego pues ya enviarlos al nivel superior. ¿Sí? Entonces aquí pues digamos donde aparece lo que es el Edge Computing, ¿sí? Donde se toman los elementos de datos, se analizan y se transforman. Como les decía, la opción, digamos, de filtrar esos datos y recoger los datos, digamos, que sí son útiles, y eliminar los que de pronto pueden ser de ruido, o pues, digamos, de algún problema de configuración del sensor, de calibración, etcétera, ¿no? Ya habíamos hablado también de la necesidad de almacenar esos datos. Entonces aquí es lo que se llama acumulación de datos, o pues como ya hemos mencionado, la parte del almacenamiento. Luego, pues digamos, cuando ya tenemos esos datos almacenados, pues ya hacemos una abstracción de ellos, es donde, pues digamos, ya se hace la parte del acceso, de la autenticación, de la seguridad que ya habíamos hablado, lo cual no quiere decir que la seguridad solo venga a aparecer en este nivel, ¿sí? De hecho, o sea, la seguridad es uno de los aspectos que se desarrollan de manera transversal a todas las capas, ¿sí? Recordando el hecho de las vulnerabilidades que pueden aparecer en la comunicación inalámbrica, ¿no? Bueno, acá, pues digamos, ya en la capa de aplicación, ya se define o digamos se ubica como 3 tipos de aplicaciones principales que se pueden dar en el IoT. Entonces estaríamos hablando de aplicaciones de tipo de reporte, de tipo de análisis o de tipo de control, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en el sensado de temperatura, ¿sí? Digamos en la universidad, por poner un ejemplo, entonces que haya pantallas en los pasillos donde, pues bueno, constantemente pues se tiene como el reporte del clima, ¿no? De la temperatura y todo eso. Y bueno, pero también, digamos, si ya lo vemos como en un tipo de aplicación donde ya se aplique analítica, entonces se podría hacer como decir, bueno, si están en un horario de clases que tengan, bueno, clases en la mañana, en la tarde, entonces, por ejemplo, en la mañana ver que está soleado, por ejemplo, y ya con análisis proyectar a que, bueno, en la tarde puede ser que llueva, o bueno,
no se va a mantener igual. Bueno, digamos como hacer una proyección de clima, ¿no? En el análisis. Y hablando de control, por ejemplo, si habláramos de la temperatura en los salones, entonces pues ya tendríamos como eso, ¿no? Que si hace mucho calor, pues que se empiecen a activar el aire acondicionado, el ventilador, únicamente cuando el salón esté ocupado o cuando pues ya esté bastante ocupado, que de pronto como en los videos que ya hemos visto, si ustedes recuerdan, no solo con la temperatura se puede activar como los ventiladores, el aire acondicionado, o que de pronto que ya se produzca calor en un sitio cerrado, ¿cierto? Sino que también con las emisiones de CO2, o sea, si ya aumenta la concentración de CO2, indicando que aumenta la cantidad de personas presentes en una habitación, entonces ese dato o esa variable también se puede censar y pues digamos producir en consecuencia una actuación de unos ventiladores o de aire pues como para reducir esa temperatura o bueno esa circulación o esa concentración de CO2, ¿no? Entonces bien, repito, esos son como los tres tipos de aplicaciones principales: aplicaciones para reportar, aplicaciones de análisis y aplicaciones de control. Ya en la parte superior, lo que se denomina colaboración y proceso, ¿sí? Hablando ya en términos de negocio, ¿sí? Se llama, digamos, o se denomina colaboración y proceso porque básicamente una idea de negocio pues puede ser que sí nazca, eh, digamos, de una idea, de una empresa, de una campaña publicitaria, etcétera, mercadeo, en fin, ¿sí? Pero pues dentro de estos dos últimos, ¿cierto? De la parte de mercadeo y de publicidad, aquí ya nos movemos en un ámbito en el que pues no basta, repito, como ya hemos venido hablando a lo largo de esta clase, con tener una buena idea, sino también de, digamos, relacionar a la gente, relacionar a los clientes, a los usuarios, para ver, digamos, la viabilidad de un producto antes de desarrollarlo y ver si tiene potencial en términos de un modelo de negocio, ¿sí? Aquí como tal, si ya nos movemos en el ámbito de que pues hay que identificar claramente los gustos y necesidades del cliente y del usuario, ¿sí? Cuando sean distintos, para pues digamos poder tener un buen alcance de producto y para que este en sí mismo prospere, ¿sí? Y realmente pueda llegar a ser útil, ¿no? Sí, que no se quede como en una idea que básicamente pues pretendió solucionar algo y finalmente no lo hizo, ¿sí? Entonces para ello se requiere ese efecto colaborativo con las personas, con el mercado, ¿listo? Bueno, vamos a hablar ahora entonces de lo que son los modelos de conectividad en el marco del IoT. El primero de ellos es el modelo de dispositivo a dispositivo, ¿sí? Donde, pues en un ejemplo básico, tendríamos un encendido de un bombillo de manera inalámbrica, ¿no? Entonces aquí lo que hablábamos, digamos que lo ideal, digamos que no hubiera problemas de compatibilidad, o digamos donde tengo un bombillo de un fabricante A, un interruptor de un fabricante B, pero básicamente la red, si es general, Wi-Fi es lo mismo, Ethernet en cualquier parte, brinda el mismo tipo de conectividad. Entonces, digamos que yo de manera remota, o sea, sin necesidad de cables, tengo un switch o hablando de mi teléfono, para encender los bombillos de la casa, ¿no? Entonces sería una comunicación directa entre dos dispositivos, ¿sí? Digamos aquí el sensor y el actuador que finalmente produce el encendido de la bombilla, ¿no? Aquí vemos pues distintos protocolos de comunicación inalámbrica, digamos, podemos ser el Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, hay uno que se llama Z-Wave, que es como un protocolo de comunicación específico para aplicaciones de tipo domótico o de tipo de casas inteligentes, ¿sí? Bueno, pasando al siguiente, tendríamos otro que es el dispositivo a la nube, ¿sí? Donde, bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, un sensor de temperatura, acá un sensor de monóxido de carbono, y pues ellos empiezan a transmitir datos vía, por ejemplo, HTTP, TCP, TLS, o algunos otros que son como el COAP, UDP, ¿cierto? Hacia el servidor de una aplicación, ¿sí? Para enviar información a la nube, como dice el modelo de conectividad.
Luego tenemos, digamos, la comunicación dispositivo a gateway, ¿sí? Donde lo mismo, digamos, tenemos estos protocolos, pero aquí tenemos un gateway local, ¿sí? Que pues posteriormente, digamos, va a tomar estos protocolos, este stack de protocolos, y luego los va, digamos, a encaminar o a enviar ya sobre como lo que sería el IPv4, el IPv6, hacia finalmente la nube, ¿no? Aquí, digamos, este gateway local podría ser su router, podría ser, bueno, digamos una Raspberry Pi, donde ustedes alojan localmente los datos, y pues posteriormente ya es esta tarjeta la que sí requiere conectarse vía Wi-Fi. Puede resultar, digamos, práctico en el sentido de que pues se puede administrar protocolos de menor consumo para los nodos. Se hace una recogida de información desde este punto de control, digamos, desde este gateway que puede ser la Raspberry, y pues ya desde aquí pues se hace como esa administración de los datos, ese carrusel y se lo envía a la nube, ¿sí? Es otro modelo. Tenemos el modelo de Backend Data Sharing, donde pues digamos, bueno, tenemos en este caso, un sensor de luz, y pues digamos que aquí se envía directamente hacia un proveedor de servicio 1, y luego hacia otros proveedores de servicio. Un ejemplo de ello podría ser, digamos que, bueno, digamos que en la FUB se están midiendo eh, el consumo energético de las luces, ¿no? De las lámparas que hay en los salones y en las oficinas. Entonces, digamos que en la FUB hay un servidor local para recoger esa información, digamos de cuántos watts, cuánto tiempo se está consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que, digamos, aquí tenemos el servidor de la FUB, pero luego, digamos que acá está la compañía energética de Occidente. Entonces, que ellos hacen la solicitud para recoger esos datos, ¿sí? Para ver, pues, precisamente eso, ¿no? Los consumos y demás. Y, pues, de pronto, pues, lo que sería inmediatamente ahí, la generación de los recibos, ¿no? Digamos, sin necesidad de tener que enviar a alguien a que vaya a hacer la lectura, ¿cierto? Del medidor, sino que directamente pues los datos se exportarían del servidor y pues ellos ya sabrían cuánto consumo está haciendo la universidad, ¿sí? Al menos pues con esa parte inicial, digamos, de los bombillos. Pero digamos que acá tenemos otro proveedor de servicio que por ejemplo sea que les digo, bueno, digamos que aquí tenemos un servidor que sea de la sede de San José y acá tenemos otro servidor que me va a recoger el consumo de todas las sedes, ¿sí? Entonces acá ya tenemos algo más global, ¿sí? Con respecto al consumo energético en la universidad. O bien, digamos, también podría ser un proveedor de servicios, no sé, Philips o quien sea, que digamos una empresa de bombillos, ¿sí? Que sepa, digamos, dependiendo de la duración que tienen sus bombillos en particular, pueda recoger los datos de tiempos de uso, a fin de que cuando ya estén próximos a cumplir su ciclo de vida, contacte a la universidad y pues de pronto les diga, bueno, les vamos a hacer una oferta, etcétera, de bombillos, porque pues bueno, ya están próximos a quemarse, entonces para ofrecerles un lote, bueno, etcétera, ¿sí? Dependiendo también del modelo, del mercado, podría ser un tipo de aplicación o de servicio que se pueda recoger de esos datos que provienen de un servidor inicial. Bueno, pensando en un escenario. Bueno, hablando de los elementos en IoT, tenemos entonces la parte de la identificación, la parte de sensado, de comunicación, de cómputo, que sería pues la parte de análisis, la parte de servicios, la parte de la semántica, ¿sí? Entendida como que esa necesidad de poder traducir y digamos de manejar una cierta base, una cierta estructura que se conserve con respecto a la relación de los datos que provienen de niveles inferiores y que van pues hacia los niveles superiores, ¿no? Bueno, elementos que ya habíamos mencionado también, la parte de la seguridad, la parte de gestión, digamos la parte de la interoperabilidad, que ya hablaremos más adelante en los lineamientos, la importancia de la compatibilidad, la relación de costos, entre otros. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vale, chicos.